Hola, ¿qué tal amigos? Para mí un placer y un honor acompañarlos hoy en el programa Al Descubierto. Estamos con Delcy Rodríguez, invitada muy especial, a quien le damos las gracias por haber hecho un alto en sus múltiples actividades y responsabilidades para estar aquí con nosotros. Y bastante oportuna su visita, por cierto, porque esta semana estuvo muy movida en el ámbito noticioso. Particularmente, a mediados de semana fue firmado un acuerdo de garantías electorales entre el gobierno y la oposición. Fueron pospuestas las elecciones para el próximo 20 de mayo. A propósito de esto, quisiera conocer su opinión sobre los vaivenes de la política nacional. Bueno, gracias Liz. Buenas noches a todos. Realmente Venezuela siempre está movida a nivel noticioso, lo cual para los canales informativos es de gran importancia. Yo celebro el acuerdo que se suscribió esta semana en la sede del Poder Electoral, justamente un acuerdo sobre garantías electorales entre la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro y factores de la oposición venezolana. La oposición venezolana que fue a firmar una oposición que está decidida, ese sector que está decidido a dirimir las diferencias a través del ejercicio del voto, a través de las formas pacíficas de entendimiento que debemos entender los venezolanos y las venezolanas. A ese acuerdo se llegó después de un largo camino. Debemos recordar que el presidente Maduro en el año 2015 lanza la iniciativa de una mesa de diálogo donde estuvimos durante más de año y medio sentados con la oposición venezolana justamente viendo distintos aspectos del acontecer nacional. Pero es importante destacar que este acuerdo, nosotros hemos dicho, es un acuerdo hecho en Venezuela, un acuerdo entre los venezolanos y las venezolanas sin posibilidad de intervención extranjera, sin posibilidad de injerencia extranjera alguna, donde los venezolanos nos encontremos en el camino de la reconciliación, en el camino del entendimiento pacífico y en el camino nada más extraordinario que el camino que ofrece la democracia venezolana en el marco del Estado de Derecho constitucional, como es el ejercicio del derecho al voto. Bueno, ahí está un acuerdo que se firmó de garantías electorales, donde las partes pueden sentirse en confianza para que participe la mayor cantidad de partidos políticos posible, para que participe la mayor cantidad de venezolanos, donde sabemos que la participación política es el derrotero de la no participación, de la abstención, del boicot. Así que es un acuerdo sin duda alguna para celebrar y allí está expresado los grandes esfuerzos del presidente Nicolás Maduro para el entendimiento y para el diálogo. Una vez conocido el acuerdo, inmediatamente surgieron algunas opiniones por parte de líderes de oposición. En el caso de Juan Pablo Guanipa, decía que este acuerdo no era una garantía de transparencia en el ámbito electoral. Además, señalaba que Henry Falcón no representaba a la oposición, no estaba incluido en la mesa de la unidad y que, por lo tanto, él considera que Henry Falcón está como una candidatura muy acordada con el gobierno. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que la Mesa de la Unidad es más una entelequia que una existencia en sí misma. O sea, realmente no existe ni siquiera como tarjeta electoral. Lo que allí se dio es la expresión de un acuerdo entre el gobierno y factores de la oposición venezolana. Nadie puede negar que Henry Falcón es un opositor. Fue jefe de campaña de Enrique Capriles para las elecciones presidenciales. Es decir, nadie puede decir que Henry Falcón es un chavista, nadie puede decir que Henry Falcón es un bolivariano. Henry Falcón es un opositor y nosotros saludamos ese compromiso que sea a través de la vía democrática, de la vía electoral, que se busque dirimir la diferencia que existe hoy entre los venezolanos y descomprimir la situación política. Es un acuerdo que sin duda alguna tenemos que celebrar los venezolanos y las venezolanas y que las encuestas son muy claras. Los venezolanos queremos diálogo, los venezolanos queremos entendimiento, los venezolanos no queremos la guerra, los venezolanos no queremos la muerte, los venezolanos no queremos la violencia, los venezolanos queremos fortalecer nuestro sistema democrático. Pero hay que decir algo también, y es que el sistema electoral venezolano, y así es reconocido internacionalmente, es uno de los más confiables, transparentes y seguros del mundo. Esta garantía busca fortalecer la confianza política entre las partes que están participando en la contienda electoral y en ese sentido tiene un impacto muy positivo en la participación y tiene un impacto sin duda muy positivo en fortalecer el sistema democrático de participación de los partidos políticos.
Hablando de participación, las encuestas que han salido ante la opinión pública en los últimos tiempos revelan que casi 70% de los venezolanos está de acuerdo con participar en el proceso electoral. También debemos destacar que en los 24 últimos procesos electorales que se han realizado, en las 24 elecciones que se han realizado en 18 años, ha habido una alta participación. Incluso en algunas ocasiones ha habido una participación de más de 80%. En medio de este contexto, ¿cómo ve usted la decisión de la Mesa de la Unidad de no participar en las elecciones presidenciales? Bueno, sin duda, otro error histórico de la Mesa de la Unidad, y eso es lo que lo ha llevado a hacer lo que justamente te decía anteriormente, más una entelequia que una existencia en sí misma. Un error histórico no participar políticamente, porque si no participas en el evento electoral, ¿cuál es el camino? ¿Qué plantea la Mesa de la Unidad a los venezolanos y a las venezolanas cuando le dicen que no vayan a votar? ¿Cuál es el plan que hay detrás de la no participación, de la abstención, de boicotear el sistema democrático? Es una pregunta que nos hacemos los venezolanos y las venezolanas. Por eso sabemos que este tipo de acciones, acuerdos de esta naturaleza, acciones emprendidas por el gobierno venezolano, están dirigidas justamente a aislar a esos pequeños sectores, pero peligrosos sectores, que boicotean en lo político, que boicotean en lo económico, que boicotean en lo social. Este acuerdo es un paso más justamente en el aislamiento de factores extremos de la oposición venezolana, en aislar a los factores violentos, en aislar a los factores antidemocráticos. Así que en Venezuela están dadas todas las condiciones. Repito, tenemos el sistema electoral más confiable y seguro del mundo, tenemos el sistema electoral que fue construido durante la Revolución Bolivariana y eso es lo que ha permitido, como tú señalabas al inicio, los altos índices de participación que en los últimos 23 eventos electorales ha tenido el pueblo de Venezuela. Cuando nosotros podemos exhibir porcentajes de 70% de participación, eso es justamente, por ejemplo, un país hermano, un país vecino, Colombia, donde el porcentaje de abstención supera el 70%. Así que el sistema electoral, el sistema político venezolano garantiza la participación, pero ha sido sí gracias a la Revolución Bolivariana, al andamiaje constitucional que dio la democracia. Al lado de la democracia representativa coexiste coordinadamente la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano. Gracias a la Revolución Bolivariana que se construyó y se edificó un sistema electoral que permitió el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas al voto, ciudadanos que en el pasado eran excluidos porque, bueno, estaban en las zonas más rurales o en los centros urbanos más extremos o en situaciones de pobreza tal que no se les permitía el acceso al sistema electoral. Hoy Venezuela tiene un sistema electoral no solamente con una plataforma tecnológica que cuida, preserva y garantiza la voluntad de expresión del pueblo venezolano, sino que va a lo esencial, que es a la participación política de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Qué opina de la gira que está haciendo Julio Borges por diferentes países para hablar un poco de la situación económica, de la situación política y social que vive Venezuela? Mira, hay algo que como mujer venezolana a mí me impactó mucho en la mesa de diálogo en República Dominicana y fue ver la realidad de un sector de la oposición venezolana comprometida por sobre los intereses nacionales, comprometida por sobre los intereses de Venezuela, comprometida con intereses externos, con intereses foráneos. No tienen una agenda para Venezuela, no les importa la destrucción del país, les importa simplemente acceder al poder para poder satisfacer intereses foráneos, intereses imperiales de los grandes centros de poder en el mundo. Eso es una gira de la vergüenza, es una gira que niega la condición de un venezolano porque está justamente pidiendo la intervención de Venezuela, la intervención militar, ha pedido, como tú bien sabes, durante su gestión como diputado, el pueblo no lo eligió como diputado para que él promoviera un bloqueo financiero, económico y comercial contra nuestra patria. El pueblo no lo eligió para que impidiese el acceso y la llegada de medicamentos y alimentos a nuestro país. El pueblo no lo eligió para que boicoteara las cadenas de distribución de alimentos y medicamentos. Lo eligieron para que legislara. Pero este señor se ha dado la tarea de ir por el mundo a despotricar de nuestro país, a despotricar del gentilicio venezolano, pero de una forma realmente bastarda, como se ha expresado de los venezolanos en los peores términos, fomentando xenofobia contra hermanos y hermanas venezolanas que en el ámbito de la movilidad humana han ido hacia otros países buscando quizá
unas condiciones que satisfagan sus necesidades personales. Así que yo te puedo decir que quedé realmente muy impactada de ver que un político venezolano realmente no esté comprometido con su país, sino que esté comprometido con intereses transnacionales y esté comprometido con intereses foráneos. Es realmente impactante tener que vivir una experiencia de esa naturaleza. Usted como especialista en el área jurídica, como conocedora de la Constitución Nacional, ¿qué piensa de algunos pronunciamientos que han hecho líderes de otros países, por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes han manifestado que no van a reconocer el resultado de las elecciones en las que van a participar los venezolanos? Bueno, yo, así como le recomendé al encargado de negocios de los Estados Unidos un fast track, un curso rápido de alfabetización en el ámbito diplomático, te puedo decir que son violaciones flagrantes al derecho internacional público. El derecho internacional público es muy claro. La relación entre los países, entre los estados, es a través de sus gobiernos legítimos y constitucionales. No es con factores de la oposición, no es con sus amiguitos o con quienes toman el té a las 5 de la tarde, es con los gobiernos que deben relacionarse. Así que declaraciones de este tenor, de esta naturaleza, además del odio y la intolerancia política que puede estar expresando un mandatario, cosa que realmente es chocante, yo te tengo que decir que además a las luces del derecho internacional, violenta flagrantemente el derecho internacional, violenta flagrantemente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Debe respetarse la autodeterminación de los pueblos, Liz. ¿A qué se refiere la autodeterminación? La autodeterminación va a la esencia de la soberanía de un país y es la capacidad, la facultad que tiene un pueblo de decidir su destino político, económico, social, de definir y moldear su modelo sin que venga ningún poder extranjero ni ninguna voz extranjera fuera de su frontera a mandatarlo de lo que tiene que hacer. Son principios básicos, así como es un principio básico la igualdad jurídica entre los estados. No hay un país mejor o peor que otro. Todos los estados jurídicamente son iguales ante la ley internacional. Así que las posiciones imperiales no tienen cabida en el derecho internacional. Las posiciones imperiales o de supremacía bélica o de supremacía económica, financiera, no tienen cabida en el derecho internacional. Por eso para la diplomacia bolivariana de paz es muy importante siempre el apego y el respeto al derecho internacional, como lo es también, en nuestro caso, el respeto y la defensa de nuestra Constitución. Nosotros que en el año 2002 vivimos un golpe de Estado que fue un atentado contra la Constitución, sabemos que fortalecer el Estado de Derecho es muy importante y allí la labor de la Asamblea Nacional Constituyente desde su instalación ha sido también muy relevante en ese sentido. Y bien, esta semana también fue noticia la presentación del presidente Nicolás Maduro de todo lo que fue su plan de gobierno, de lo que va a ser para el año 2019-2025. Estos temas los vamos a abordar después de la pausa. Sigan con nosotros, amigos. Posteriormente estaremos nuevamente con ustedes. Seguimos al descubierto conversando con Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de las noticias que surgieron a lo largo de la semana, podemos destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, acudió ante el CNE para presentar su candidatura y también entregó lo que es su plan de gobierno, que no es otra cosa que el plan de la patria. A propósito de esto, en el Plan de la Patria están contemplados algunos 5 objetivos históricos que incluyen, por supuesto, la defensa de la independencia, también lo relacionado con la construcción del socialismo y hacer de Venezuela un país potencia en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social. Quisiera sus reflexiones en torno a lo que es el Plan de la Patria y la presentación ya formalmente como una propuesta electoral. Mira, lo primero que te tengo que decirle es que fue una inscripción histórica, por lo que significa que sea el presidente Maduro heredero del legado del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez lo dijo un 8 de diciembre, elijan a Nicolás Maduro desde mi corazón. De tal forma que el enemigo, el capitalismo internacional,
había declarado y ha declarado al presidente Maduro como un enemigo a derrotar y un enemigo a eliminar, incluso físicamente. Ha estado en los planes contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué no se ha hecho durante toda su gestión? Ha sido una gobernabilidad perturbada permanentemente por todo tipo de agresiones contra el gobierno del presidente. Así que el hecho de que el pueblo de Venezuela, porque fue una candidatura que surgió desde las bases, que se aprobó desde las bases, sin ningún tipo de inconveniente, fue una candidatura natural, porque en el cuerpo a cuerpo, como hemos dicho, en la batalla cuerpo a cuerpo que ha librado el presidente Maduro contra los poderes fácticos mundiales, contra los poderes imperiales, ha salido victorioso el pueblo de Venezuela, encarnado justamente en el presidente y su gobierno. Así que haber llegado a la inscripción, y no solamente la inscripción, es que estamos en el camino a la victoria nuevamente con el presidente Nicolás Maduro, representa en esta coyuntura actual un hecho histórico significativo. Luego el Plan de la Patria, y yo quiero detenerme acá porque fue un Plan de la Patria que conlleva en sí millones de consultas con el pueblo de Venezuela. Es un plan y un programa de acción de gobierno que no lo hicieron unos asesores, que no lo hicieron los sesudos asesores de Harvard o de las universidades con mayor reputación en el mundo, sino en la mejor universidad, que es la del pueblo de Venezuela. La voz del pueblo de Venezuela, el sentir del pueblo de Venezuela está expresado justamente en el Plan de la Patria, en la profundización de las líneas históricas del Plan de la Patria que legó el comandante Hugo Chávez. Así que ese es un Plan de la Patria que expresa el sentir, que expresa las ansias y las esperanzas del pueblo de Venezuela. Yo te quiero dar un dato muy interesante. Cuando nosotros instalamos la constituyente, hicimos un estudio, hay un estudio extenso de las Naciones Unidas sobre las constituciones del mundo, sobre las constituyentes en el mundo. Y allí está establecido que las constituciones que son redactadas por sus pueblos son más democráticas que aquellas constituciones redactadas exclusivamente por un cuerpo de juristas, por un cuerpo de asesores. Así que yo te puedo garantizar que el Plan de la Patria que presentó el presidente de la República, que era expresión justamente de la consulta a millones de venezolanos y venezolanas, está en sí, lleva el germen de la profundización de la democracia, lleva el germen de la profundización del modelo del socialismo bolivariano, lo que decía nuestro libertador en Angostura. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que es capaz de brindar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Venezuela hoy está justamente inmerso en la defensa de ese modelo. Así que ahí está el modelo de inclusión, de igualdad, del socialismo bolivariano. Y es un modelo que se debate internacionalmente. No se libra la batalla acá, se debate internacionalmente, porque ese modelo tiene voz propia en el mundo, porque ese modelo es referencia en el mundo. Y por eso es importante para los factores del capitalismo internacional, financiero, para los poderes fácticos mundiales, como el mediático, el poder bélico, es muy importante derrotar a Venezuela, porque Venezuela representa eso hoy en el mundo, la referencia del otro modelo, de un modelo que se sabe que es capaz de brindar la felicidad a los pueblos, que es el modelo que es capaz de brindar la estabilidad política que quieren los pueblos. Así que con la candidatura del presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos justamente a consolidar, vamos a derrotar todas estas expresiones de boicot, de agresión contra nuestra patria, y vamos a avanzar en la consolidación de un modelo de inclusión, de equidad y de igualdad. A propósito de este proceso electoral que está en marcha, usted como coordinadora del movimiento Somos Venezuela, quisiera que nos dijera cómo está esa parte de organización, de participación de los ciudadanos y cómo va esa fase de inscripción. Bueno, ha sido un impacto tremendo, Liz. Los números que nosotros estamos manejando y que pronto vamos a compartir son realmente impresionantes, lo que allí está expresando el pueblo de Venezuela. Un pueblo o una población que no estaba necesariamente afiliada a algún partido político, que tuviera algún tipo de filiación ideológica, pero que sí cree en ese modelo que te estamos hablando del socialismo bolivariano, donde se disminuyan las brechas de desigualdad entre los ciudadanos, donde realmente se le dé realce a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todos los hombres y todas las mujeres somos iguales, sin ningún tipo de distingo, sin ningún tipo de diferenciación. Y eso es algo que ha logrado el modelo bolivariano. La inclusión social. En la década puntofijista, bueno, el arrojo, el resultado era la exclusión
de la mayoría de los venezolanos a los venezolanos en la vida política, en la vida económica, en la vida social. Esto es un modelo para la inclusión. Y desde el movimiento Somos Venezuela, con sus 24 redes sectoriales, donde estamos desplegados en todos los sectores sociales del país, nosotros vamos por mayorías políticas, vamos por mayorías sociales, vamos por mayorías culturales, porque nosotros estamos retomando camino de nuestra identidad nacional que ha sido profundamente atacado desde el linchamiento mediático del cual han sido víctimas los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vemos muchas veces expresiones de xenofobia, de desprecio, de odio contra los venezolanos y las venezolanas, pero que ha sido creado justamente por esa patraña mediática que defiende y promueve Julio Borges. A eso es lo que yo me refiero. Y desde el movimiento Somos Venezuela, nosotros estamos retomando ese camino de la identidad nacional, estamos resaltando las bellezas que tiene Venezuela. Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que goza de todos los biosistemas ecológicos, biológicos que existen en nuestro planeta, nuestras mayores reservas de agua, bueno, las expresiones de belleza natural que tiene Venezuela. Ahí está, el movimiento Somos Venezuela, que es un movimiento de movimientos sociales, retoma todas esas mayorías y por eso ha tenido tanta aceptación y tanto calado a nivel de la población. Sin duda, en el país hay un ambiente electoral, muchos venezolanos están sumergidos en el ámbito político, pero también está en el ámbito económico que le quita el sueño a muchos venezolanos, sobre todo a las amas de casa cuando se dirigen a los centros de abastecimiento y no pueden adquirir los productos que requieren porque día a día los precios van subiendo y cada día al venezolano le alcanza menos su ingreso mensual para poder alimentarse, para poder comer, porque, como decía, siempre los productos están subiendo. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Fíjate, el recrudecimiento de la agresión económica contra Venezuela no comenzó este año, tú bien sabes. Con el asesinato del comandante Hugo Chávez, los factores contrarrevolucionarios pensaron que acababa la revolución bolivariana. Ganamos la elección con el presidente Nicolás Maduro y encontraron en la economía una forma de atacar a nuestro modelo, encontraron en la economía una forma de atacar a la población sin distingo. Lo que nosotros antes llamábamos vulnerabilidades socioeconómicas en sectores de la población, bueno, lo masificaron a todas las instancias de la población venezolana, sin distingo alguno, en el sector empresarial, en el sector comercial, en el usuario de un servicio, en el consumidor de un bien. Atacaron la economía en general en lo que se llama la guerra no convencional. La guerra no convencional justamente se refiere a buscar vías alternas para agredir un país que no corresponde tradicionalmente a las formas usuales como la ocupación militar, la ocupación territorial, los bombardeos, pero sí atacar a través de su economía. Esta forma de guerra no convencional que ha tenido como objetivo la economía, uno de los factores ha sido, primero, el desabastecimiento. Atacaron y boicotearon las cadenas de distribución o la llegada de alimentos y medicamentos al país, de bienes esenciales a la población. Atacaron también a través de la perturbación del sistema de precios mediante la inflación inducida, atacaron el poder adquisitivo de los ciudadanos y de las ciudadanas. La Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro hizo una propuesta de 8 leyes constitucionales justamente para ir buscando un reequilibrio económico, un reequilibrio en las fuerzas productivas. Así como en lo político se está aislando a los extremistas, se está aislando a los violentos, a los que procuran la muerte y la destrucción de Venezuela, en lo económico, con la agenda económica bolivariana que busca la superación del modelo rentista, también se está procurando diversificar la economía. Hay leyes que han sido de alguna forma oscurecidas o tapadas por los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, hay una nueva ley de inversión internacional para Venezuela con un nuevo marco jurídico regulatorio. Hay una nueva ley para inversión en el arco minero, donde nosotros ya estamos viendo frutos de esas nuevas normativas, estamos viendo frutos de nuevas políticas económicas dirigidas a la diversificación de la economía. Pero hay una ley muy importante, tú que estás hablando del tema de precios y entiendo perfectamente lo que estás planteando, hay una ley muy importante que es la ley de los precios acordados. Nosotros vamos ahorita a un proceso de reencaminar, de reequilibrar un sistema de precios que fue perforado por la acción criminal
mediante la fijación de un precio de divisa que no corresponde con la masa monetaria real que existe en Venezuela. Así que a través de los precios acordados, el Ejecutivo Nacional y los sectores productivos del país llegan a un acuerdo sobre, en base a los costos de producción, en base a las necesidades de materias primas para la producción y en base también a la garantía que tiene que dar el Estado para que los ciudadanos accedan a los bienes y servicios, que el consumidor acceda al bien y el usuario al servicio. En base a eso se llegue a un acuerdo de un precio. Pero luego también tienes un sistema de precio preferencial con el sistema de CLAC, de los comités locales de abastecimiento y producción, que no es solamente la organización social territorial para la distribución, sino también para la producción. Encaminado todo hacia la producción. Y un tercer factor que está todavía en evaluación y se está discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente, ya se ha avanzado en la aprobación de un importante número de artículos que tiene que ver con la ley de precio justo. Es decir, es el precio que no entra ni en el precio acordado, ni en el precio preferencial, digamos, protector, el precio protector, pero que debe establecerse un sistema de penalización y de sanciones que, aplicado en la realidad, no tenga un impacto en la inflación en el marco de una situación no convencional de la economía. Pero esto, Liz, a lo que hemos llegado y a donde vamos a avanzar, y es por eso que el presidente Maduro dijo, cuando yo convoqué al Poder Constituyente originario, le dije al pueblo de Venezuela, va a venir la paz, y llegó la paz. El 31 de julio Venezuela amaneció sin guarimbas, Venezuela amaneció en paz, en tranquilidad. Bueno, el presidente Maduro lo ha dicho, con la reelección, con estabilidad política, nosotros vamos a poder profundizar justamente el modelo de diversificar la economía. Es muy importante. Y eso no se logra solamente con políticas dictadas desde el Ejecutivo o desde un órgano legislativo. Eso se logra con una transformación profunda de la cultura de los venezolanos, que históricamente estuvimos acostumbrados a la renta petrolera. Es la superación culturalmente de un modelo que nos hizo dependientes. Es la superación de un modelo que nos impidió desarrollar la agricultura, desarrollar el campo, bueno, sencillamente producir los alimentos que consumimos. Venezuela tiene más de 33 millones de hectáreas productivas, donde nosotros podemos sencillamente eliminar por completo la economía de puertos y autoabastecernos. Pero eso supone que el esfuerzo sea de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Lo importante es el camino del reequilibrio. Y ese reequilibrio económico lo vamos a lograr con la reelección del presidente Nicolás Maduro y lo vamos a lograr con la estabilidad política que requiere hoy el país. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a hablar del incremento del salario mínimo que fue anunciado esta semana por el jefe del Estado, Nicolás Maduro. Siga con nosotros. Amigos, seguimos en Al Descubierto con nuestra invitada especial, Delcy Rodríguez, con quien estábamos conversando todo lo relacionado con el tema económico. A propósito de esto, el presidente de la República, de manera sorpresiva, informó a los venezolanos un nuevo incremento del ingreso mínimo de 58%, lo que eleva lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores, el salario global, incluyendo el salario social, 1.307.000 bolívares. ¿Usted piensa que esto de alguna manera va a compensar el alza continua, sostenida de los precios? Es que necesariamente tiene que ser así, por lo que yo te decía, es la contradicción entre la protección del poder adquisitivo, de la remuneración de los trabajadores y quienes quieren apropiarse ilegítimamente con fines ilícitos e ilegítimos de ese poder adquisitivo. No ha habido un presidente de la República en la historia que haya dado mayor cantidad de aumentos salariales que lo que ha dado el presidente de la República. Eso hay que reconocerlo. Nosotros sabemos de dónde venía la historia del salario en Venezuela, lo que significó la reforma laboral de Caldera, lo que significó la pulverización del salario que se hizo mediante el establecimiento de
componentes del salario que no tenían incidencia en las prestaciones sociales. Sabemos lo que significó la entrega de las prestaciones sociales en el mecanismo de la tripartita, donde los trabajadores y las trabajadoras venezolanas quedaron completamente al desnudo, quedaron completamente desprotegidos, quedaron sin posibilidad de defensa alguna. Hay una gran diferencia política y tiene que ver con que hoy tenemos un presidente que justamente viene del seno de los trabajadores, viene de las luchas sindicales. Nadie le puede caer a cuento. ¿Cómo hace un oligarca para saber y sentir lo que sabe y siente un trabajador si nunca vivió lo que significa ser trabajador? El presidente Nicolás Maduro sabe lo que significa el salario para los trabajadores y por eso su preocupación permanente que frente a una coyuntura de agresión económica, de guerra económica, se proteja permanentemente el salario y él permanentemente está haciendo justamente anuncios en la defensa del poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas. Aquí se ha dado un fenómeno importante, Liz, con la aparición del petro, la aparición milagrosa, así como la constituyente, en el ámbito político, la aparición milagrosa en el ámbito financiero de lo que significa la criptomoneda venezolana y el impacto que ha tenido en una situación irreal de fijación criminal del precio de la divisa. Ha tenido un impacto positivo. Y eso, Liz, va construyendo caminos de tranquilidad, porque la población venezolana habíamos entrado en una especie de neurosis, como lo ha definido Oscar Schemmel, una especie de neurosis y de angustia permanente en este ámbito que ha tenido un impacto en la adquisición, el poder adquisitivo de los venezolanos. Bueno, ahí está. Ayer, hace justamente apenas 2 o 3 días, el presidente de la República hace un aumento del 58% en el salario mínimo, que también aumenta las pensiones. Nosotros vamos a alcanzar ahorita, pero esto se dice poco, el 100% en personas con edad de tener pensión. Vamos a alcanzar el 100% de la población ya pensionada. Compara con la Cuarta República, no llegaba al 15%. Yo recuerdo lo que llamábamos la marcha de los viejitos en la época, de los jubilados, que iban a marchar al Congreso, al extinto Congreso de entonces, y Antonio Ledesma les caía plomo a bala y a bombas lacrimógenas. Eran imágenes que existieron en nuestra vida política, que suele olvidarse, pero es la realidad. Y ahorita nosotros tenemos que el 100% prácticamente de las personas con edad de tener pensión están pensionadas y su pensión se ajusta permanentemente cuando se ajusta también el aumento salarial. Así que es un sistema completo de protección, donde no solamente tiene que ver con la protección del salario, sino que también otros mecanismos de protección a través del carnet de la patria, otros mecanismos de protección a través de las misiones sociales, que en el ámbito de la macroeconomía, tal como está diseñada desde los organismos financieros internacionales, por darte un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, sus analistas no se explican por qué en Venezuela no hay explosión social, pero es que sus analistas tampoco toman en consideración otros componentes no salariales donde el pueblo de Venezuela es beneficiado, donde el pueblo de Venezuela es amparado y es protegido. Así que esto tiene que verse como un sistema completo, no solamente las remuneraciones, el sistema de seguridad social, el sistema de protección en la salud, el acceso a la educación gratuita que nos pone a nosotros en el 5º nivel en el mundo, en la 5ª posición en el mundo con matrícula de escolaridad universitaria. ¿En qué país, bajo un acecho, bajo una agresión permanente, bajo amenazas permanentes, puede todavía decir que su índice de desarrollo humano lo coloca en el nivel 71, muy por encima de todos los gobiernos del Grupo de Lima, por ejemplo? Y te estoy hablando de certificación de las Naciones Unidas. Así que de eso se trata justamente, es la pugna en los modelos. Y el presidente Maduro está pendiente cada día de los precios, de cómo hacen los trabajadores, de escuchar lo que dice la gente, de escuchar a los trabajadores, a las trabajadoras, a las amas de casa. Bueno, ahí está la protección especial que se le da a los hogares de la patria, a las madres embarazadas. Es una protección de un sistema completo que va a ser profundizado con la reelección del presidente Maduro y que yo lo tengo que decir como secretaria general del movimiento Somos Venezuela, que es nuestra principal bandera, la defensa del modelo del socialismo bolivariano. Vamos a hacer otra pausa y al regreso vamos a hablar de lo relacionado con la lucha contra la corrupción a propósito de la designación de un nuevo fiscal general de la República.
Seguimos en Al Descubierto con nuestra invitada especial, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Antes de irnos al corte, planteamos el tema relacionado con la corrupción. Recuerdo mucho que el presidente Hugo Chávez luchaba contra lo que él llamaba el burocratismo, decía eficiencia o nada, y también le preocupaba mucho lo relacionado con la corrupción. Hace 7 meses se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y la primera medida fue justamente designar un nuevo fiscal, quien hoy ocupa el cargo, Tarek William Saad. Periódicamente todas las semanas está informando al país sobre los hechos de corrupción que se vienen descubriendo. ¿Qué reflexión hace usted ante esta realidad social, política y económica? Ha sido una de las designaciones y una de las decisiones más importantes que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, porque lo que venía viviendo Venezuela, sus niveles de impunidad amenazaban seriamente el Estado de Derecho. Cuando nosotros investigamos a través de las memorias en cuentas presentadas por la Fiscalía General de la República, y allí encontramos unas cifras espeluznantes. 95% de los actos conclusivos era sobreseimiento, es decir, no había persecución de los hechos punibles que se estaban cometiendo en Venezuela, ni desde el punto de vista de la violencia política, ni desde el punto de vista de la violencia delictiva. Por eso es que nosotros vimos fenómenos el año pasado, durante los 4 meses de la guarimba, donde se cruzó la violencia política con la violencia delictiva. Impunidad absoluta era lo que estaba reinando. Incluso en los casos de corrupción, como tú has referido, investigaciones solicitadas por el jefe de Estado no solamente fueron engavetadas, sino que fueron utilizadas como mecanismos para extorsionar y para sacar provecho propio por parte de la que era titular de la acción penal en Venezuela. Una situación realmente de vergüenza. Hace apenas una semana, el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Constituyente, que ha dado una lucha extraordinaria y a quien felicitamos, reconocemos su valor, su esfuerzo y sobre todo su valentía, porque sabemos que la lucha, el combate contra el crimen organizado es uno de los más peligrosos y comprometidos que puede existir en cualquier país. Bueno, nosotros allí escuchamos cifras realmente alarmantes, cifras como esta, por ejemplo, de esta señora que ahorita anda por el mundo despotricando contra Venezuela, donde decía que en el caso de los delitos de drogas, por ejemplo, el número de sobreseimientos superaba el número de casos. Es decir, que ella les dio, como la ñapa, les dio crédito a futuro. Y entonces yo me pregunto, ¿esos son los narcotraficantes que la están amparando a ella en Colombia, que la están resguardando en Colombia, a quienes ella sencillamente les dio sobreseimiento de causa, pero superando el número de casos? Por darte un ejemplo, si el número de casos eran 430, hubo sobreseimiento por 540 casos. ¿Cómo se explica eso? Una institución que había sido corrompida desde la cabeza a sus extremos y que hoy, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, está bajo un proceso de reestructuración con un fiscal general de la República al frente que ha atendido solicitudes de investigación que había hecho el presidente Nicolás Maduro, como lo hemos visto en Sencoex, en PDVSA, en Cadivi. Hemos visto la lucha que está dando el fiscal general de la República como nunca antes se había dado en la historia republicana. Uno revisa los casos de escándalos de corrupción de la Cuarta República y ¿a dónde llegó eso? Solamente al chino de Recadi. Nosotros aquí tenemos exministros, tenemos expresidentes de la industria petrolera que están, a quienes se les está siguiendo un proceso penal y bueno, el tribunal dirá lo que aconteció, habrá una decisión de un juez, pero se está persiguiendo, que es la labor de un fiscal general de la República, se está persiguiendo la comisión de los delitos y se están determinando las responsabilidades a las que hubiera lugar. Eso supone, Liz, y retomo mis palabras iniciales, el fortalecimiento y la consolidación del Estado de Derecho. Una república tiene sus bases en las leyes, una república tiene sus bases en la justicia, eso lo hablaba muy claro Montesquieu. En el tema de la justicia, es un pilar fundamental de una república. Así que ha sido una de las decisiones más acertadas y más relevantes que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente. Yo le voy a solicitar que haga una autoevaluación. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional Constituyente ha llenado las expectativas que tienen los venezolanos en cuanto a su actuación? ¿Qué queda pendiente? ¿Cuáles son desde su punto de vista los principales logros?
¿Qué queda de cara al futuro, las próximas acciones, qué queda pendiente? Mira, lo primero que te tengo que decir es que los y las constituyentes son personas de un alto compromiso con Venezuela. Así como te dije que me impactó mucho en República Dominicana como venezolana ver políticos venezolanos entregados a poderes transnacionales e internacionales, te puedo decir que siento un gran orgullo de los y las constituyentes porque tienen un alto compromiso con el país, donde se ha avanzado mucho en la búsqueda justamente del reequilibrio político, donde se han adoptado leyes históricas, por ejemplo, la ley contra el odio, contra la intolerancia y por la convivencia pacífica, es un extraordinario instrumento jurídico que pocos países en el mundo tienen, donde se prohíbe cualquier tipo de discriminación, pero cualquier tipo de discriminación, indistintamente, por su tendencia sexual, por su género, por su color de piel, por su religión, por su pensamiento. No se permite la discriminación. Es un instrumento extraordinario. Luego está el tema de la Comisión para la Verdad, para la Justicia, la Tranquilidad y la Paz, que justamente allana el camino para la reconciliación entre los venezolanos y las venezolanas. Las leyes económicas, que como te explicaba anteriormente, va a la reconstrucción de un sistema de precios fiable, donde el ciudadano y la ciudadana tengan confianza para poder acceder a los bienes y los servicios. En su conjunto, la constituyente ha hecho una labor de hormiga, justamente por el reequilibrio político, económico y social de Venezuela. Pero nos falta todavía, tengo una gran fe en la nueva constitución que va a ser para profundizar nuestro modelo constitucional, que es una de las más avanzadas también en el mundo. Nosotros tenemos que resaltar mucho lo bueno porque es tan fuerte el linchamiento mediático contra Venezuela que así como tenemos el mejor sistema electoral del mundo, podemos decir que tenemos una de las mejores constituciones del mundo, que la vamos a mejorar, que la vamos a profundizar. Yo digo que quisiera poder avanzar mucho más en la protección de la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, que expresiones apátridas como las que hemos visto en el ejercicio político de algunas personas, como las que ya hemos mencionado, puedan encontrar en la constituyente una respuesta contundente para blindar justamente la autodeterminación y la soberanía de Venezuela. Y bien, le damos las gracias a Delcy Rodríguez y gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Amigos, a ustedes también muchísimas gracias por preferirnos para estar informados y será hasta una próxima oportunidad.